Hola, en este video vamos a estudiar un tipo de aplicación del proceso de diagonalización para resolver ciertos problemas prácticos. En el video motivacional que habíamos visto al principio de esta unidad ya habíamos planteado un problema de alquiler de bicicletas y devoluciones entre dos estaciones. Explicamos un poco la dinámica de un ejemplito, de un problema modelo, y habíamos concluido cómo el dato de tener una diagonalización de la matriz que aparecía en ese problema ayudaba a responder, digamos, las preguntas naturales que surgían en ese contexto. Al final de ese video habíamos mencionado entre una lista de aplicaciones de la teoría de autovalores y autovectores que los procesos de Markov son un terreno de aplicación y que si bien cae dentro del terreno de la probabilidad, podemos hacer una aproximación sin entrar mucho en profundidad en los conceptos de probabilidad para ver cómo se aplica allí nuestras herramientas de diagonalización. Y habíamos mencionado que ese problemita de las bicicletas era un caso particular de lo que se conoce como proceso de Markov. Entonces, en este video vamos a darle un contexto un poco más general a esa teoría. Vamos a dar las definiciones de los conceptos más relevantes para poder plantear los problemas que pueden ser un poco más generales que aquel ejemplito que vimos. Entonces, vamos a comenzar. Para definir los procesos markovianos, primero vamos a introducir la noción de matriz estocástica. Entonces, una matriz cuadrada de orden n, vamos a llamarla M, con entradas M y J, entonces se llama estocástica por columnas si cumple las siguientes dos condiciones. Todas sus entradas son no negativas y si sumamos las entradas en cada columna, eso da como suma 1. Entonces fíjense acá estoy sumando sobre el índice I, manteniendo J fijo. Entonces estoy sumando las entradas que están en la columna J. Y para cada J, entonces la sumatoria me tiene que dar 1. Entonces cada columna suma 1. Entonces si cumple esas dos condiciones se llama estocástica por columnas. Si por ahí ustedes van y ven videos en YouTube de otros canales o leen otros materiales, puede ser que encuentren situaciones en que en lugar de sumar columnas se suman las filas y tienen que dar 1. Entonces ese sería el caso de matriz estocástica por filas. Entonces nosotros vamos a trabajar con el caso por columnas. En breve vamos a ver qué es lo que cambia si trabajásemos con estocásticas por filas. Entonces, un proceso de Markov, le voy a poner acá entre paréntesis ahora finito, discreto y estacionario. Es un sistema de ecuaciones que se puede expresar como está aquí en azul. B sub k igual a m por b sub k menos 1, con k variando de 1, 2 hasta cualquier valor natural. Donde m en esa ecuación entonces es una matriz estocástica por columna para nosotros, o sea, es una matriz que cumple la definición 1. Y b sub 0, fíjense que cuando k es igual a 1, acá tendríamos b sub k menos 1 sería b sub 0. Es un vector en Rn. Vamos a pensar entonces como vector columna para poder hacer esta multiplicación matricial. Es un vector tal que sus componentes son no negativos y suman 1. Podríamos llamarlo también entonces vector estocástico, pero vamos a evitar nomás el nombre porque no se usa mucho. Bien, entonces con esas condiciones, el vector b sub 0 con esa propiedad y la matriz siendo estocástica, una expresión de este tipo entonces describe lo que se conoce como un proceso de Markov, finito, discreto y estacionario. Entonces estos adjetivos aquí nos indican que existen situaciones más generales, situaciones donde es infinito o donde en lugar de discreto es continuo, y en lugar de estacionario la cosa puede depender, por ejemplo, del tiempo. Entonces nosotros estamos abordando acá el caso más simple y vamos a llamar a eso proceso de Markov. En algunos materiales, si ustedes consultan, van a ver que a esto
al proceso de Markov con estas características se le llama cadenas de Markov también, y se reserva el nombre proceso para situaciones más generales. De entrada ya les planteo un pequeño ejercicio. Para cada k vamos a anotar de esta forma b sub kj, la j-ésima componente del vector b sub k. Y el ejercicio es mostrar que ellos suman, son no negativos y suman 1. O sea, mantienen la característica que tenía el vector b sub 0, que es para k igual a 1. Entonces, eso viene de una manipulación de esta expresión que está aquí. Dado que la matriz tiene las características que se dan en la definición 1, y el vector inicial tiene esta característica también de entradas no negativas que suman 1, entonces el ejercicio es mostrar que eso en algún sentido se transfiere a todos los b sub k posteriores. Bien, acá debería decir componentes, disculpen, hay un pequeño error. Interpretación del proceso de Markov. Vamos a leer esto y después vamos a agregar un diagrama para ir entendiendo mejor. El proceso de Markov, o sea, el proceso que se describe mediante este sistema de ecuaciones, este conjunto de sistemas, realmente para cada k tenemos un sistema de ecuaciones, puede verse como cualquier sistema que puede tomar cualquiera de n estados posibles. Entonces vamos a etiquetar esos estados mediante S sub j, y puede tomar esos estados en instantes de tiempo discreto que vamos a etiquetar como t sub k. Entonces k variando de 0, 1, 2 en adelante. Entonces en t sub 0 yo estaría en algún estado, en alguno de los n estados con determinada probabilidad. Y esa probabilidad viene dada justamente por el vector, por el componente del vector b sub k. Bien. Cada entrada de la matriz estocástica representa la probabilidad de que el sistema, estando en el estado SJ en el tiempo TK, pase al estado SI en el siguiente tiempo T sub k más 1. Entonces vamos a entender mucho mejor esto con el siguiente diagrama. Entonces lo que tenemos es esta situación. Cada cuadrito con la etiqueta S sub 1, 2, S sub I, S sub J hasta S sub N representa entonces los n estados que el sistema puede adoptar. Y las flechas indican posibles transiciones. Entonces acá hay una flecha que va de S1 a S2, quiere decir que el sistema podría ir del estado S1 al estado S2 y puede devolverse después al estado S1, por ejemplo. Desde el estado S2 también podría ir al estado SI. Pero por ejemplo no hay una flecha que vaya de S2 a Sn. Eso quiere decir que el sistema no puede directamente ir de S2 a Sn en un solo paso de tiempo. Tal vez en varios pasos puede llegar, pasando por varios estados intermediarios. Okay, entonces eso representan las flechas. Y los m sub ij que acompañan a esas flechas son las entradas de la matriz M. Y como dice acá en la interpretación, representa la probabilidad con que el sistema puede ir del estado J al estado I. Acá fíjense en M y J, entonces se interpreta como que el sistema puede ir de J a I. Entonces acá en el diagrama vemos, por ejemplo, estados S1 y S2. Entonces la probabilidad de que, si el sistema está en S1, la probabilidad de que en el siguiente paso de tiempo pase a S2 está dado por la entrada M21 de la matriz. Y la probabilidad de que vaya de S2 a S1 está dada por la entrada M12 de la matriz. Fíjense que puede ocurrir que un sistema también permanezca en el mismo estado, como acá está indicado en SI. La probabilidad de que en el siguiente paso de tiempo quede allí está dada entonces por la entrada M sub II. La probabilidad de que vaya a SJ es MJI y la probabilidad de que vaya de SJ a S1 es MIJ. Entonces, justamente porque esas entradas representan probabilidades de que ocurra algo, es que tenemos estas condiciones en la definición 1. Tienen que ser positivas y sumadas tienen que dar 1. Fíjense que al sumar cada fila me da 1 y cada entrada es mayor o igual que 0, ya implica que cada entrada en realidad está entre 0 y 1. ¿Okay? Como tiene que ser una probabilidad.
Entonces, por ejemplo, dado que de S2 yo no puedo ir directamente a Sn, que la entrada N2, M sub N2 de esta matriz sería 0, indicando que la probabilidad de ir de S2 a Sn es 0. También puede haber estados, pares de estados, digamos, cuya transición es segura. Entonces, en la entrada de la matriz correspondiente sería 1 en ese punto, indicando que, dado que yo estoy en un estado, sí o sí en el siguiente paso de tiempo voy a pasar al otro estado correspondiente. Entonces vamos a ir aclarando esas situaciones. Yo les sugiero que a medida que vayamos viendo los ejemplos, regresen a esta parte, a este diagrama general, para ir entendiendo mejor cómo es que este diagrama, con la interpretación que le estamos dando, es una descripción alternativa, digamos, de esta ecuación que está aquí. Vamos a ver un ejemplito acá. Dice, vamos a suponer que B sub 0, el vector inicial, sea el canónico E2. ¿Qué significa eso? Que estamos acá, digamos, con n estados, entonces la matriz es n por n, entonces este E2 está en Rn. Y es el vector canónico, o sea, es 0, 1 y 0 otra vez en todas las componentes. Eso indica que el sistema está en el estado S2 con probabilidad 1. O dicho de otra forma, está allí. Tenemos seguridad de que el sistema está en S2 en T sub 0. Y en T sub 1, el sistema va a pasar a S1 con probabilidad M12. Entonces, atendiendo a este diagrama acá, dado que se nos da el dato de que B sub 0 es E2, quiere decir que en T sub 0 el sistema está en S2. Y en la siguiente unidad de tiempo el sistema puede ir debido a esta flecha a Si, o debido a esta flecha puede ir a S1. Y lo que dice el ejemplo es que va a pasar al estado S1 con probabilidad M12. Bien. Entonces, ¿recuerdan el problema de la bicicleta que habíamos visto en el video motivacional? Ahí habíamos llegado a una ecuación como esta que está acá arriba. Entonces, como esto vale para todo k, yo puedo sustituir b sub k menos 1 por m veces b sub k menos 2. E iterando eso llegamos a esta expresión que está aquí abajo. B sub k es mk veces b sub 0. Esto se interpreta entonces de la siguiente forma. La jésima entrada del vector b sub k es la probabilidad de que el sistema esté en el estado SJ después de k pasos, arrancando con la distribución inicial b sub 0. Y acá estoy introduciendo en azul la palabra distribución porque ese es el nombre con el que se le conoce a este vector b sub 0 y a todos los subsecuentes. Vector de distribución. Entonces ese vector me da la probabilidad de que el sistema esté en cada uno de los estados en cualquier instante de tiempo. Acá, por ejemplo, en el ejemplo que vimos fue b sub 0 igual a E2. Entonces la distribución me dice que con probabilidad 1 el sistema está en el estado S2. Pero si fuera cualquier otro vector, digamos el vector que es un medio y después todo 0, me está diciendo entonces que el sistema está en S1 con probabilidad 1 medio y en S2 con probabilidad 1 medio también. ¿Sí? Y con probabilidad 1 está en alguno de esos dos estados porque el resto de las entradas acá es 0 para ese ejemplo que estoy pronunciando. Bien, entonces para cada k el vector da las distintas probabilidades de que el sistema esté en alguno de los estados. Arrancando entonces de la distribución inicial, el késimo vector en su entrada j me indica la probabilidad de que el sistema esté en ese estado después de los k pasos de tiempo. Vamos a repasar el ejemplo de las bicicletas para ver cómo se encaja en este contexto. Entonces ahí habíamos anunciado ese problemita que ya vamos a avanzar rápido ahora. Habíamos dicho que una encuesta podría revelar el siguiente conjunto de probabilidades de que personas que alquilan una estación devuelvan la bicicleta en otra estación o en la misma estación, y eso se esquematizaba de esta forma. Entonces, por ejemplo, el primer
caso acá, 30% de los que alquilan en A planean devolver en A. Eso se interpreta como esta fracción de la unidad 0,3 que me indica que el 30% de los alquileres realizados en A van a ser devueltos en A. Entonces, en lugar de pensar en una cantidad finita de bicicletas que se están distribuyendo entre las estaciones, también podemos pensar en el mismo problema de la siguiente forma. Una sola bicicleta, si está en A, en una unidad de tiempo, ¿con qué probabilidad va a permanecer allí en la siguiente unidad de tiempo? Y va a permanecer allí con probabilidad 0,3, que es lo que indica esto acá. Y con probabilidad 0,7 va a pasar a la otra estación. O sea, son interpretaciones equivalentes. Allí habíamos visto entonces que obtuvimos una ecuación de esta forma que describía la dinámica de ese proceso, y la matriz que recoge estos datos que me indican las probabilidades de transición era esta que está aquí. Y allí habíamos puesto como dato que esta matriz se puede escribir como una matriz P por una diagonal por la inversa de P, y la condición de que el vector inicial tiene esta propiedad de que sus entradas suman 1. Allí habíamos resuelto ese problema dando el dato, digamos, regalado de que la matriz admite esa factorización mediante una matriz diagonal. Ahora ustedes ya saben que tienen herramientas para enfrentar el problema sin que se les dé ese dato. Entonces, las mismas preguntas que habíamos hecho entonces podemos hacer ahora, y sin que se les dé el dato de cómo se puede factorizar esa matriz. Entonces ustedes deberían atacar el problema de diagonalizar esta matriz hallando autovalores y autovectores. Entonces vamos a introducir dos conceptos que vamos a estar utilizando. Una es la de distribución transitoria. Ese concepto se refiere al vector de distribución B sub k para cualquier k natural. Eso tiene que ver con una de las preguntas que nos habíamos hecho en ese entonces. Dijimos, ¿qué pasa, por ejemplo, si queremos saber cómo van a estar distribuidas las bicicletas luego de 30 días? Entonces la cuestión era calcular B sub 30, que sería entonces hacer M a la 30 por B sub 0. Y para cualquier valor de k podemos querer saber eso. Entonces ese valor, ese vector para cualquier k natural es lo que se conoce como distribución transitoria. El otro concepto que nos va a interesar es el de distribución estacionaria. Eso se refiere a lo que pasa con ese vector de distribución a largo plazo. Y ya habíamos discutido allí que matemáticamente el concepto de a largo plazo se entiende como este límite que está acá. ¿Qué pasa con ese vector en el límite cuando k va para infinito? Y ese límite puede existir o no. Ya habíamos visto que responder a esa pregunta requiere también la diagonalización de la matriz involucrada acá en esta ecuación. Bien, entonces vamos a parar ahí este video y para que no quede muy largo, y vamos a continuar en el siguiente video estudiando un par de ejemplos más y vamos a resolver uno de ellos para dejar un poco de referencia a cómo se atacan este tipo de problemas. Ok, nos vemos entonces en el siguiente video.